Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todas tus bendiciones a nuestras vidas, sobre nuestras casas, por tus cuidados, Señor. Gracias porque todos los días, Señor, como tú lo dijiste, lo prometiste estar con nosotros hasta el fin, Señor. Gracias por el día que nos has regalado, por la semana que va, en la cual has cuidado de nosotros, Señor. Gracias por tu provisión, Señor Dios. Hay gratitud en nuestro corazón, Señor, y esta noche venimos a tu casa a buscar, Señor, tu rostro, a alabarte, pero también a que hables a nuestro corazón, a que nos equipes y nos prepares cada día más para tu pronta venida, Señor. Aquí estamos delante de ti con temor y temblor, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Como buena tierra, Señor, sea este corazón, y que esa palabra, Señor, sea dando fruto, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Hermano, recordemos que este domingo hay ayuno congregacional, entonces todos están cordialmente invitados. Amén. Entonces vamos a la palabra, al tema que el Señor colocaba en mi corazón poder compartir esta noche con ustedes, y se trata de brechas en el hogar. Amén. Y para comenzar, bien sabemos que estamos en los últimos tiempos. Amén. Estamos en el último tiempo en donde lo que esperamos nosotros con todo nuestro corazón es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay algo tremendo que en este último tiempo como iglesia, y usted bien lo va a poder ver ahí, pues desde el título puede analizar, pero también como familias, tenemos que buscar es la revelación del Señor. Amén. Que el Señor nos esté revelando, que el Señor nos esté mostrando qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde debemos de ir. Y una de las cosas sobre las cuales tenemos que pedirle revelación, pues porque usted puede decirle al Señor: Señor, revélame qué es lo que va a venir para este mundo, qué es lo que va a pasar. Pero creería yo que primeramente tenemos que pedirle al Señor que nos revele cómo están nuestras casas. Y al el Señor revelarnos cómo están nuestras casas, pues también que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, qué hay que hacer con nuestras casas. Y una de las cosas que trae la revelación respecto a los hogares y a la casa es que es necesario que en nuestros hogares y en nuestras casas haya restauración, o se levanten restauradores, personas que se paren y digan: hay cosas que arreglar, hay cosas que cambiar. Y eso es lo que el Señor quiere, como le decía, en este último tiempo. ¿Con quién? Con las familias. El Señor quiere restaurar las familias. El Señor quiere levantar esos restauradores. Es por eso que la palabra del Señor muy hermosamente dice en Marcos 9:12, y habla que es algo profético, menciona a un personaje profético del último tiempo, y dice Marcos 9:12: es cierto, los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas? Le preguntan al Señor, porque habían escuchado de que iba a venir el espíritu de Elías en los últimos tiempos. Y eso nos lleva, como le decía, ellos mencionan a alguien proféticamente de los últimos tiempos, a Elías, y lo mencionan como un restaurador. Y la palabra nos lleva y nos puede mostrar lo que dice el libro de Malaquías en cuanto a Elías. Habla
del último tiempo. Habla de ese personaje y dice en Malaquías 4, 5 y 6. Usted lo conoce. Dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Oiga bien, el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver, ese volver, él restaurará el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Note qué tremendo, qué interesante en este último tiempo lo que dice la palabra que ha de venir a ser Elías. Pero me llamó la atención y quiero leérselo. La traducción lenguaje actual dice del verso 6. Dice que él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. Entonces habla de algo, y que ahorita le decía que es algo que cuando uno lo lee, tiene que pedirle al Señor esa revelación y decirle, Señor, ¿qué es necesario que sea restaurado en mi hogar? Porque aquí dice que el espíritu de Elías vendrá y hará que los padres se reconcilien con sus hijos. Pero y dice, y que haya paz. Y es una de las cosas que cuando usted va y lee en Hebreos, habla que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Paz. ¿Paz dónde? En los hogares. Entonces yo le pregunto a usted esta noche, ¿hay paz en su hogar? ¿Hay paz en su casa? Y algo fundamental que quiere hacer el Señor en este último tiempo, hermano, es reconciliar, restaurar. El Señor quiere, como lo dice la traducción lenguaje actual, es que se reconcilien. El Señor lo que quiere es que tú esta noche, a través de la palabra, hermano, que vamos a ir escuchando, podamos ir mirando y traer nuestras casas, con el fin de que el Señor vaya hablando a nuestro corazón y que tú vayas revisando y por la revelación de la palabra te active en el nombre de Jesús para que te levantes como un restaurador, como aquel que el Señor quiere que reparen, que restauren los hogares. El Señor quiere eso, hermano, activarnos en el nombre de Jesús para que nos levantemos como esos restauradores. Y con el perdón de cada uno de ustedes y también va hacia mí, hermano, nuestros hogares hay cosas que hay que restaurar. Por eso le decía, con el respeto que cada uno de ustedes se merecen, miren, nuestros hogares no están al 100% del todo bien. Que usted diga, es que mi hogar es una luminaria perfecto, aquí nunca hay discusiones, aquí nunca hay una mala cara, aquí nunca nos acostamos discutiendo, perfectos. Yo no vivo con usted, usted tampoco vive conmigo, pero sé que hay cositas que tenemos que arreglar. Y que lo que el Señor quiere hablarnos es, yo vengo pronto, amén, es lo que ustedes esperan, es la esperanza que los tiene a ustedes, pero hoy, esta noche, es necesario que los hogares sean restaurados, y para eso es necesario que se levanten restauradores, personas que restauren, personas que reparen. Mire, es como, voy a colocar un ejemplo natural.
como cuando usted, no sé si le ha pasado, usted lleva a un oficial, un albañil a su casa, porque le pasó algo. Usted se dio cuenta de que, ve, hubo un dañito en una pared, en el baño, y como esa persona tiene conocimiento, llega a su casa y usted le dice, necesito que me arregles esto aquí, me tapes este huequito. Y él comienza a mirar su casa y comienza a decirle, ve, pero es que eso te lo hicieron mal, y eso está malo, y eso está mal pintado, y si pasan unos 3, 4 días, un mes, eso se le va a caer, y uno empieza, pero es que yo lo llamé a usted para este huequito, y comienzan a darle a uno un diagnóstico de un poco de cosas que estaban malas, pero como usted no es experto en ello, usted las dejaba así. O también otra cosa que nos pasa en lo literal, sabemos que algo está malito en la casa y uno dice, eso aguanta. Uno ha visto casas donde hay paredes que están que se caen y le ponen un palo. Eso, con ese palo no se cae esa pared. Buscamos soluciones, pero a lo que voy es, el ejemplo que le colocaba es, llevamos a alguien a la casa y empieza a decir, no, hay cosas que están malas, tiene que arreglarlas. Mira, esta grieta que hay ahí es peligrosa, esa fisura es peligrosa, esa brecha que hay en la pared es delicada. Arréglela. Arréglela. Y ya es decisión de uno cuándo la arregla o si quiere seguir viviendo con ella. De esa misma manera es lo que el Señor quiere hacer esta noche con su casa. Darte un diagnóstico y que cada uno de nosotros pueda analizar y mirar qué grietas, qué fisuras, qué brechas hay en nuestros hogares. Mire, que no diga usted es que la brecha, la grieta, la fisura que tiene el hermano del lado, que tiene el vecino, no, es la suya, la de su casa. Y la palabra del Señor habla en Segunda de Reyes capítulo 20. Aquí habla de Ezequías. Y habla en el capítulo 20, dice que vino la palabra de Jehová diciendo así. A Ezequías le dicen, ordena tu casa. Tu casa. Y esa es la palabra que también el Señor trae hoy. Ordena tu casa. Mira en tu casa qué grietas, qué fisuras, qué hay por arreglar. Ordena tu casa, le dijeron a Ezequías. Y la Biblia habla en Isaías 58, capítulo 2, versículo 12. Acompáñenme allí. Isaías 58, verso 12. Y es el versículo que nos va a dar la entrada a lo que vamos a estudiar. Dice la palabra del Señor, lo tienen. Allí también está en las pantallas, dice. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles por donde habitar. Y lo primero que me llama la atención aquí es que está hablando el Señor a nosotros y a los nuestros, es decir, con los que tú vives y con cada uno de ustedes, con nosotros mismos. Por eso dice, los tuyos y tú. Si nota, hermano. ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? Aquí hay cosas bien hermosas que dice ahí, reedificar las ruinas. Oiga bien, levantar los cimientos, reparar las brechas y restauradores
de calles. Eso es lo que quiere el Señor en nuestros hogares. Ahora, la pregunta aquí es, al ver estas 4 cosas, es, ¿hay ruinas que debemos edificar? ¿Hay cimientos que deben ser levantados en nuestros hogares? ¿Hay brechas que sean necesarias, que sean reparadas? Y hay calles que deban ser restauradas. Y seguramente en cada una de esas cosas, reedificar las ruinas, habrá alguna ruina que haya que reedificar, levantar cimientos, seguramente hay cimientos que levantar, reparar brechas, habrá que reparar una que otra brecha, y restaurar las calles, habrá que restaurar alguna calle en nuestra familia. Y es tremendo, hermano, porque aquí lo que el profeta está hablando es, Isaías está diciendo por medio del Señor un llamado, ¿a quiénes? A los hogares, a los tuyos, a tu casa, a tu familia. Y la palabra habla en el libro de Amós, capítulo 9, verso 11, dice el Señor, en aquel día levantaré ¿qué? El tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Fue una promesa y una profecía que el Señor dio respecto a lo que había pasado con el tabernáculo de David. Usted sabía que había caído, había sido derribado. Pero mire, hermano, aquí es muy claro porque Él está diciendo que Él va a hacer que eso sea restaurado. Pero lo tremendo que me deja ver acá y lo que podemos aplicar a la familia, dice que Él levantará el tabernáculo. Y yo le pregunto a usted, ¿acaso no habla la palabra o no nos lleva la palabra a que nuestras casas son tabernáculos? Que nuestra casa es un tabernáculo donde debe haber adoración, donde debe haber alabanza, donde debe haber unidad, donde debe haber gracia y adoración al Señor. Entonces es el tiempo también donde el Señor ha de levantar, ha de restaurar, reparar, levantar, reedificar esos tabernáculos. Y la Biblia habla también en Isaías 61, habla el Señor de esas buenas nuevas. Usted ha leído Isaías 61. Habla de las buenas nuevas del Señor. Y aquí hace una pregunta al Señor y comienza a decir, el Espíritu, usted sabe que es algo profético que el Señor cuando llega y se para en la sinagoga a hablar, empieza a leer Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Cierto? Y dice, me ha ungido el Señor, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, sanar, dar libertad. Pero aquí lo tremendo es que él mismo, el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Señor también ha enviado al Espíritu Santo sobre nosotros. También a nosotros nos ha ungido. Pero la parte a lo que lo quiero llevar que nos corresponde a esto es en el verso 4 de Isaías 61 habla. Entonces reedificarán las ruinas antiguas. Levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas. Los lugares devastados de muchas generaciones. Y aquí el mensaje es, sí, el Señor comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero también sobre nosotros está el Espíritu del Señor, también nos ha ungido. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos levantemos con la función de ¿qué? De reedificar esas ruinas. Él nos está llamando para que hoy, en esta noche, reparemos, restauremos las brechas.
Y con todo eso que acabo de colocarle como base o leer en la palabra, de lo que leíamos en Isaías 58, 12, quiero entresacar dos cosas. Y es cuando habla que dice, y te llamarán reparador de brechas. Y son esas dos cosas, hermano, que hemos sido llamados a reparar las brechas. ¿Dónde? En el hogar. Y cuando vemos esas dos palabras, por ejemplo, reparador o reparar, esta palabra reparador es amurallar dentro o cerca, reparar el portillo, hacer un vallado, cercar, cerrar o edificar. Es decir, lo que quiere decir acá es que un reparador, como dice su palabra, es el que repara, es el que arregla, es el que compone, es el que reforma, remienda, restaura, subsana, enmienda y muchas otras cosas más. A eso sí hemos sido llamados nosotros en nuestros hogares. Pero también habla de brechas. Y la brecha, preste atención a esto, es una ruptura o abertura irregular, especialmente en una pared o en una muralla. Y dice acá que es como un resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad, su valor o su estabilidad. Entonces, si juntamos esas dos palabras y el llamado que nos está haciendo el Señor esta noche es, necesito, dice el Señor, que se levanten restauradores, personas que cerquen, personas que cierren, personas que reparen aquello que en algún momento comenzó a perder el valor en el hogar, aquello que irregularmente, sin que nos diéramos cuenta, se comenzó a friccionar, a abrir, a perder su valor, a perder su estabilidad, a perder su seguridad. Y es allí donde cada uno de nosotros podemos empezar a analizar nuestras casas y es decir, ¿qué ha perdido valor en mi casa? ¿Qué dejó de tener estabilidad en mi hogar? Con mi esposa, con mi esposo, con los hijos. Por eso al principio leíamos algo interesante, era el espíritu de Elías. Va a venir sobre las casas. Hermano, y hay cosas que han perdido y que deberían de tener demasiado valor en los hogares. Los hogares hoy en día en el mundo, pero también en la casa del Señor, pasan a un segundo plano. Porque lo que el mundo está enseñando hoy día es que los hogares no tienen valor. Porque ese es el interés de Satanás, del enemigo. Usted bien lo sabe, desde el Génesis él quiso desvirtuar esto que Dios instauró como algo hermoso, la familia. Él dañó esto. Así mismo en este tiempo. Pero que tú y yo esta noche nos tenemos que levantar, analizar nuestras casas y mirar qué brechas hay. Y hay brechas que llaman la atención. Es decir, hay brechas grandes, pero hay brechas pequeñas. Y esas brechas pequeñas, cuando no se les presta el cuidado o no llegan y se restauran, el día de mañana van a crecer. Y es donde uno se pregunta, ¿y de dónde salió? Pues ahí estaba la brecha. Y lo que el Señor entonces va a hacer esta noche con cada uno de nosotros es que nos adentremos a nuestros hogares. Que usted por el Espíritu del Señor y por la revelación comience a analizar su casa.
ahorita le decía, no la casa del vecino, ni la del hermano. Esta noche, analice su casa. Analice su casa, cómo está. Mire, ¿por qué le coloco ese ejemplo? Y le voy a poner otro ejemplo que me sirve para esto. Hoy en día, las edificaciones tienen algo particular, y es que en muchas ocasiones los muros que dividen una casa se comparten. Es decir, si es una propiedad horizontal, el techo mío es el piso del otro. Y si está la pared acá, es la pared del vecino. Y así en muchas ocasiones. Donde yo vivo, hay una parte afuera de la casa que tiene un murito y tiene una grieta grandísima. Cuando yo llegué allá con mi esposa, y la grieta todavía está allá, llevamos como 3, 4 años. Y se lo voy a decir porque pasa. Ni nosotros, ni el del lado se ha preocupado por restaurar la grieta. Porque nosotros quizás pensamos, eso le corresponde a él. Y él piensa, eso le corresponde a él. Pero voy a algo. El día de mañana, si pasa algo en ese pedacito que no es muy grande, pues Dios quiera que no. No, cree que es una pared que nos va a caer encima, no. Ahí donde uno dice, ¿y por qué no hicimos? A lo que voy es esas grietas que hay en tu casa, que tú identificas esta noche y dices, sí, hay grietas, hay fisuras. ¿Quién de la casa se está levantando a decir y a personarse a decir, yo la voy a arreglar? Porque mire, una de los significados, y no se lo leí ahorita, uno de los significados de un reparador es, usted ahí lo lee en el hebreo, es albañil. Es usted el albañil de su casa espiritualmente. Y también lo natural enseña lo espiritual. En la casa hay fisuras para tapar un huequito. Eso se puede tapar con mezcla. Y usted llama a un externo. Y usted, no, eso no lo va a tapar yo. Espiritualmente también. No nos apersonamos de algo que si lo hacemos en el momento es pequeño, pero va a evitar cosas grandes. Entonces ese es el llamado, restaurar, reparar, hacer esos restauradores. Algo tremendo es, hermano, en la palabra. Oiga bien esto para lo que estamos hablando. Investigando un poco, cuando se habla en la Biblia de la palabra brecha, en muchas ocasiones, por no decirla en todas, la palabra brecha está ligado a la guerra espiritual. Cuando se hablan de las brechas, es aquello por lo cual los ejércitos estaban pendientes de los enemigos o de la fortaleza de sus enemigos. ¿Qué? Las brechas. ¿Qué brecha había en el enemigo? Tanto en la infraestructura de la ciudad donde estaban, como en las debilidades que tenían el otro ejército. Asimismo, espiritualmente, las brechas es eso, hermano, es eso que en el mundo espiritual el enemigo está pendiente. Está pendiente mirando qué brecha hay, qué brecha tienen. Y usted y yo sabemos, hermano, que espiritualmente tenemos un enemigo. Que dice la Biblia que el Señor lo reprenda, que está como león rugiente mirando a quién devorar. Y habla la Biblia en Eclesiastés 10:8, dice:
el que cava, oiga bien esto, el que cava un hoyo cae en él. Pero mire esto. Y al que abre brecha en un muro, ¿qué dice? Lo muerde la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El enemigo. Cuando en una casa, cuando en un hogar se abre una brecha, alguien abre una brecha, el que está atento allí para entrar es el enemigo. Y podemos verlo en el ejemplo que de una se nos viene a la mente y decimos, la familia de Adán y Eva. Tenían una casa, un hogar que les entregaron. Y no fue sino que se abriera una brecha y ingresó la serpiente. Y lo que hizo fue morder ese hogar, inyectar su veneno, inyectar su doctrina para destruir ese hogar. Ese es el interés de la serpiente, estar atenta con su astucia a mirar qué brecha hay. Usted va y mira a la serpiente en el mundo natural y ella es mirando por qué huequito meterse. Cuando usted va y mira una serpiente que ingresa a un hogar, literalmente, es porque hay alguna fisura, algún huequito que para todos era normal, pero por ahí se metió la serpiente. Por el hueco, por la fisura, por la brecha más pequeña, por la que usted y yo menos creamos, por allí entra la serpiente. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué brechas hay en nuestros hogares? Entonces, vamos a ver por la palabra algunos ejemplos en donde vamos a analizar dos cosas respecto a las brechas y respecto a los restauradores o reparadores. Brechas que es necesario abrir y brechas que es necesario cerrar. Porque se puede ver desde los dos puntos de vista, que es necesario abrir, pero que es necesario que se cierre. Y que ahí vamos a ir también analizando. Recuerde, la tarea es analice su casa. Yo analizo la mía. La primera es Génesis 38, 29. Abra su Biblia allí. Si trajeron Biblia. Sí traemos Biblia, ¿cierto? Génesis 38, 29. Dice la palabra del Señor. Pero he aquí, sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Y para contarle un poco, ponerlo en contexto de qué está hablando aquí. Aquí habla de una mujer llamada Tamar. Usted puede leer más arribita. Esa mujer, dice la historia, que se descubrió que estaba embarazada de su suegro. Algo tremendo dentro de un hogar. Pero lo tremendo es que esta mujer dice que por el acto de haber cometido esa fornicación, dice que Judá, que era su suegro, lo que manda y dice como, digámoslo, como jefe paterno de esa casa, lo primero que dice es necesario que ella sea quemada y expulsada. Pero esta mujer, sabiendo que era lo que había pasado y que había un problema interno en esta casa, lo primero que ella hace al enterarse el dictamen del jefe de la casa Judá, que era su suegro, es decir:
de quién son estas dos propiedades, tenía dos cosas, de quién son este báculo, y creo que era un cinto, son los hijos que yo estoy esperando. Y oh sorpresa, la propiedad de esas dos cosas era de Judá. Entonces Judá llega y dice, sí, te voy a perdonar. Y es donde llega acá la palabra y muestra de estos dos que eran dos mellizos, y dice que uno saca el brazo, vuelve y lo esconde, le atan un cordoncito en el brazo, pero hay otro que llega y dice, se abre camino, y es donde llega y dice la partera, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le colocaron por nombre Fares, que dicho sea de paso significa el que se abre camino. Un gran problema en una casa. Pero aquí la enseñanza es el que se abre camino. Una enseñanza que el Señor colocaba en mi corazón, transmitírsela de dos maneras, va en doble sentido. Un hijo que abre camino, que abre brecha. En los hogares pueden haber hijos que abren brecha, pero en el sentido de que les gusta ser siempre los primeros, siempre ganar, ser el mejor. Se acostumbran en los hogares a que siempre tienen el primer lugar. Y aún los padres en ocasiones, hermano, miren, en ocasiones cometemos el error de enseñarle a los hijos a que siempre ganen. Es un grave error. Y si el hijo el día de mañana pierde, ¿qué va a pasar? Va a tener una frustración. Hermanos que siempre quieren tener el primer lugar, siempre quiero lo mejor para mí, voy delante de mi hermano y el hermano va quedando rezagado atrás. Pero la otra parte que quisiera quedarme con esta, y usted también, es, hay hermanos brecha. Hay hermanos que, aunque les ha costado obtener algo, ayudan a sus hermanos. Vení, que es que a mí ya me costó. No quiero que a ti te cueste. No quiero que a ti te pase lo mismo que a mí. Eso puede pasar en un hogar, pero también pongámoslo en la congregación, porque aquí también somos hermanos, tenemos Padre espiritual. Y hay veces somos como, si a mí me costó abrirme brecha, que a ese también le cueste. Lo que yo tengo, no creo que vos lo vayas a tener. Y lo que tenemos que hacer es, listo, ven, te comparto lo que yo, el Señor ha logrado en mi vida o me ha dado, yo también te puedo dar a ti. Pero allí también hay una participación interesante en los padres, y similar al ejemplo, colocaría también el ejemplo, hermano, de Jacob con su hijo José. En una casa le enseñó a José en ocasiones a que era el preferido, a que lo mejor era para él. La túnica de colores, wow, qué sueño los que tiene José. Es un grave error. Y mire, hermano, en nuestra cultura, el querer tener el primer lugar, como lo decíamos ahorita, es algo delicado. En estos días leía, días atrás, respecto, por ejemplo, a las elecciones en Estados Unidos. Usted sabe cuáles fueron las personas que más votaron. Bueno, los americanos que estaban dentro del partido de Trump, pero la mayoría de los latinos, la mayoría, por no decir todos, decía el comunicado, fueron los que votaron por Trump. ¿Por qué? Porque el pensamiento ya del latino era, aquí no cabemos más. Si se vienen más indios como nosotros para acá, nos van a complicar la cosa. Y el pensamiento es ese, hay veces, el pensamiento es ese. Vea, yo una vez lo escuché, la ley del embudo, lo ancho para acá, lo estrecho para allá. Lo mejor para mí, usted verá, hermano, cómo se la soluciona. A mí me costó, que también le cueste a usted.
A mí me sudó o la sudé, que usted también la sude. Y es algo que afecta los hogares. Quiero llevarlo a un segundo ejemplo. Está en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 26. Dice la palabra: y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa. Esta palabra Serúa, o este nombre, viene como significado o tiene acepción con la lepra, o que está afectada por la lepra. Oiga bien, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey, verso 27. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo. El Milo es como un terraplán. Ahorita le cuento si no sabe qué es un terraplán. Había edificado el terraplén y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Y qué tremendo, porque aquí muestra a un hombre que quizás en lo que estamos viendo en su familia, porque arriba menciona su generación, habían dejado una brecha. E investigando me llamó la atención que quizás la brecha era de la parte de su madre, que era una mujer influenciada por la lepra, por el pecado. Y lo que hizo en este hombre es levantarse, y dice en el verso 27 que se rebela contra Salomón. Y lo que le hace a él rebelarse es porque Salomón está edificando terraplén. Un terraplén es como cuando hay zancas y construyen como un montículo que sirve de defensa en cuanto o en el momento de la guerra. Pero la parte más tremenda es que a lo que a él le chocó es que dice que él, Salomón, estaba cerrando las brechas de la ciudad de su padre. Entonces tenemos algo que nos lleva a enseñar algo a la familia. Su madre quizás había tenido pecados que habían quedado escondidos, y que cuando llega a él y se enfrenta en su realidad, en su vida, lo que ocasiona en él es la rebelión contra su rey. Y a mí me parecía tremendo, y yo me ponía a pensar, hermano, lo siguiente: es necesario que nosotros cerremos brechas aún de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué brechas de pecado hayan dejado abiertos nuestros padres, nuestros antepasados. Aquí dice que Salomón lo que hizo fue empezar a cerrar las brechas de la ciudad de su padre David. Se levantó y eso causó como rabia en este joven, hermano. Mire, respecto a esto, yo lo que pensaba era: mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ¿qué brechas habrán dejado abiertos ellos? Y con el respeto de sus padres y de los míos, hay brechas, oiga bien esto, que aún nuestros padres, nuestros bisabuelos, abuelos, no nos contaron, y que aún brechas que usted mismo abre como padre, usted no se las va a contar a sus hijos. Pero bien dice la palabra en una ocasión que le preguntan al Señor: Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres? Hay cosas que nuestros hijos, si nosotros no cerramos las brechas, van a acarrear nuestros hijos. Y hay cosas que hoy en día nosotros como siervos del Señor tenemos que cerrar de nuestras generaciones, como lo hizo Salomón. Cerrar esas brechas, levantar terraplanes que hagan allí como esa barricada, esa parte donde el enemigo encuentre ese que lo retenga.
no sabemos qué brechas. Y cuando se levanta alguien dentro del pueblo de Dios o en tu casa, tú te levantas a cerrar las brechas. Lo que allí también me enseña es, van a ver quienes no estén de acuerdo. Cuando tú decides buscar al Señor, cuando usted entiende que en el Señor es donde usted cierra toda maldición generacional, cuando usted dice que hoy se levanta como ese restaurador para que en su casa se cierre toda brecha, van a haber oposiciones. Oposición, como también lo muestra este versículo, Nehemías 4:7. Aconteció que cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaron a ser cerradas, se enojaron mucho. Cuando se enteraron esos enemigos del pueblo de Dios de que las brechas empezaron a ser cerradas, se enojaron. Y aquí lo que está hablando es de potestades también, que están atentas a que cuando en una casa se levanta un restaurador, mire lo que dice acá, se enojaron mucho. Al enemigo no le gusta que en tu casa sean cerradas las brechas. ¿Qué brechas hay en tu casa? ¿Qué brechas se han abierto? ¿Cómo se abre una brecha? Voy a colocar unos ejemplos. ¿Qué cosas ven tus ojos? Abre una brecha. La división en el hogar abre brecha. Los chismes, la murmuración, los pleitos, las contiendas abren brechas. Y allí el enemigo entra y se pasea. Por eso le decía al principio, analice su casa. ¿Qué brechas hay? ¿Qué brechas ha estado abriendo usted? Me llamaba la atención porque rápidamente este Sanballat es quien se opone a la restauración y tiene un fundamento en su nombre babilónico que significa el pecado ha engendrado. Lo que hace una brecha es que la serpiente entre y engendre pecado en nuestras casas. Y eso se opone a la restauración de los hogares. ¿Cuántas veces usted y yo hemos intentado arreglar una situación en la casa y usted encuentra una oposición? Pero si yo quiero arreglar la situación, ¿por qué no se da? ¿Usted no le ha pasado? ¿O solamente me pasa a mí? Solamente a mí. Ay, Dios. Hay veces uno tiene una situación y uno dice, pero ¿por qué sucede esta otra que agrava más la situación? ¿Qué es lo que pasa? Pero es que vamos de mal en peor. Con los hijos, con los esposos. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay seguramente una brecha. Y está allí, por ejemplo, ese Sanballat que se opone a la reconstrucción, a la restauración en los hogares. Es que mira, hermano, qué tremendo, porque dice que cuando se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaron a ser cerradas, se enojaron mucho. Cuando usted en su casa se levanta como un restaurador, como un reparador, hermano, al enemigo eso le va a comenzar a dar una piquita, una rabia, como, ¿y usted por qué se levantó? ¿Cómo fue que la vio? ¿Cómo se enteró de ella? Y por eso al principio hablábamos de revelación. Necesitamos revelación para entender, para saber cuáles son las brechas.
Hay una versión que referente a Nehemías 4:7 dice: aconteció que cuando se le informó a Sanballat, a Tobías, a Gesín el árabe y a los demás enemigos nuestros, dice que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella. Pero me llamó la atención esa versión, dice que yo, tú, yo, tenemos que reedificar. Y tenemos que garantizar lo que dice esta versión, que no quede ninguna brecha abierta en nuestras casas. La tarea de esta noche, de usted, mía, es que garanticemos que no quede una brecha abierta. Pero para eso hay que identificarlas. Y termino con ese versículo. Y dice Ezequiel capítulo 22, verso 30. Busqué entre ellos alguno que levantara muro y que se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Oiga, qué delicado, qué tremendo. Y quería colocar ese ejemplo como último, porque toca el papel de alguien muy fundamental en los hogares. Y es cuando dice que busqué entre ellos a alguno. Oiga bien esto. Esa palabra alguno en el original hebreo está hablando de un ishi. ¿Qué es un ishi? Un esposo. Un hombre casado. Un digno. Un labrador. Un marido. Un soldado. Un varón. Dice que buscó a alguien. Ese alguien es ese varón en la casa que levantara un muro. Varones, los casados. Tarea fundamental de nosotros en la casa: levantar muro. Recuerda que ahorita hablábamos de restaurador, que es albañil. Usted es el albañil de su casa. Yo soy el albañil de mi casa. Levantar muro. Tenemos que ser esos labradores como varones. Labradores que como allá en el Edén, a Adán le dijeron: cuida, labra, protege este lugar. Así seamos nosotros. Porque la Biblia también habla que dice referente al hogar, a ese Edén, que tu esposa será como una vid que reverdece a tu lado y tus hijos como olivos verdes. Eso debe ser nuestro hogar. Y el varón que levante muro, que cierre brechas. Y allí puede estar la hermana dándole coda al hermano: si ve, usted no es capaz ni de levantar un murito. Es tarea suya. Pero la mujer tiene una tarea también. Porque dice el Proverbio 14:8: la mujer sabia edifica su casa, pero con sus manos también la destruye. Hay mujeres que se encargan, hermano, en las casas de destruir o derribar los muros que el hombre quiere edificar. Entonces, si usted ve todo esto, es tarea de todos en el hogar. Y tenemos que ser como Moisés. Porque Moisés, dentro de la tarea tan extraordinaria que Dios le dio en Israel o con su pueblo,
hizo algo tremendo. Y dice el Salmo 106, 23. Dice Dios: Él dijo que los hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor, para que no los destruyera. Moisés se paró en la brecha y intercedió delante de Dios para que Dios no destruyera. Yo no sé si usted hizo bien la tareita esta noche. Fue un poquito larguito, pero espero haya hecho la tarea de analizar su casa. De identificar qué brechas hay. Recuerdo, yo le decía ahorita con todo el respeto, no tenemos los hogares al 100%. Hay alguna que otra brecha. Y el Señor a cada uno, por el Espíritu Santo y la revelación, te ha hablado a tu corazón. Y creo que te ha dicho: es necesario que esta brecha sea sanada, sea reparada, y que tú atiendas al llamado que hoy te hace el Señor, el llamado de restaurador, de reparador. ¿Qué brechas? ¿Qué fisuras hay en la casa? ¿Qué brechas hay en los matrimonios? ¿Qué brecha hay con tu esposa, con tu esposo? Quizás es una brecha de años que a ninguno de los dos le ha interesado restaurar. Hoy el Señor te habla y te dice: restáurala. ¿Qué brecha hay entre los hijos y los padres? ¿Qué brecha abriste con tus hijos? ¿No los has cuidado? ¿Los has dejado a expensas de este mundo? Tu hijo, quizás abriste una brecha y no reconoces autoridad en tus padres. El llamado del Señor esta noche es a los hogares. En este tiempo, dice el Señor, los tuyos reedificarán las ruinas y tú te levantarás para que levante los cimientos de generaciones pasadas, para que sea el llamado reparador de brechas, restaurador de calles por donde habitar. Aquí estamos, Señor. Dile a Él: aquí estoy, Señor. Si no puedes, porque realmente no podemos, pidámosle a Él ayuda. Dile: Señor, ayúdame a restaurar mi casa, a reparar lo que se ha dañado, Señor.
pero que toda brecha, Señor, en el nombre de Jesús, hoy sea reparada, hoy sea sanada, Señor, hoy sea tapada, Señor, para que, como tu palabra nos enseñó esta noche, la serpiente no encuentre brecha por donde ingresar, para que la serpiente no siga mordiendo a los de mi casa. Levanta tu voz al Señor. Expon tu caso, expon la brecha que has analizado y dile: Señor, ayúdame a ser ese restaurador, ese reparador en mi hogar, Señor. Ciertamente, Señor, es tiempo final donde el llamado también es para los hogares donde haya unidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera toda división, Señor, todo pleito, toda contienda de nuestros hogares. Que llegue el amor, que llegue la paz, que llegue la unidad, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos tu restauración. La restauración también que por tu Espíritu Santo viene a nuestras vidas y a nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Restaurará el tabernáculo caído de David, y de dos pueblos hará un pueblo a su agrado. Judíos y gentiles cantarán a una voz. Dios restaurará el tabernáculo caído de David, para que el resto de los hombres busque al Padre, y las naciones juntas cantarán a una voz. Aleluya, dígalo. Aleluya, 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 aleluya. Sí. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Él es el restaurador. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ayúdanos, Señor, a restaurar de tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Mañana hay intercesión, no se les olvide, y el domingo hay ayuno.